Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el drama porque hoy tenemos un chisme jugosísimo que contarles sobre Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones porque esto está que arde. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, por qué no, hasta soñar un poquito. Con una supuesta explosiva declaración de amor, que según el título, Kerem le habría hecho a su pareja. ¿De quién estamos hablando? ¿Será Hande? ¿Será una nueva conquista? ¿Será que Kerem está realmente enamorado hasta las trancas? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar juntos en este vídeo. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y, esperemos, alguna que otra confirmación, quiero pedirles un favor enorme: suscríbanse al canal. Sí, toquen ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni una sola exclusiva y para ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y por supuesto de Kerem Bürsin. Ya saben que aquí somos los primeros en traerles las noticias más calientes y los análisis más profundos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse. Es gratis. Y nos ayudan un montón. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que este título, Kerem Bürsin enamorado, explosiva declaración a su pareja, es de esos que te hacen levantar una ceja y pensar, a ver, cuéntame más. Y créanme, yo también me he estado investigando a fondo para traerles la información más precisa y actualizada. Lo primero que tenemos que aclarar es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de esta explosiva declaración. Es decir, no hay un vídeo o una publicación en redes sociales o una entrevista donde Kerem diga explícitamente, estoy perdidamente enamorado de. Y ahí mencione a la afortunada. Así que por ahora, esto entra en la categoría de rumor con fundamento. Pero, ¿de dónde viene este rumor? Bueno, la verdad es que las redes sociales están que arden con comentarios, especulaciones y teorías sobre la vida amorosa de Kerem. Y como ya saben, después de su ruptura con Hande Erçel, todos estamos súper pendientes de con quién se le relaciona. La Keremmanía está en su apogeo y la Erçelmanía también. La combinación de ambos genera un huracán de expectativas. En las últimas semanas ha habido varios nombres que han sonado con fuerza. Algunos apuntan a una posible reconciliación con Hande, alimentados por alguna que otra interacción en redes sociales y por el hecho de que ambos siguen siendo muy queridos por sus fans. La esperanza nunca muere. Pero seamos realistas, parece poco probable. Aunque en el mundo del espectáculo, ¿quién sabe? Las reconciliaciones son el pan de cada día. Los fans de Anker no pierden la fe y siguen analizando cada movimiento, cada like, cada comentario, todo. Es una verdadera obsesión, pero una obsesión llena de cariño y admiración. Crean grupos de apoyo, editan vídeos con sus mejores momentos y sueñan con volver a verlos juntos en la alfombra roja. Una tarea titánica, pero no imposible según ellos. Otros nombres que han surgido son los de algunas actrices con las que Kerem ha trabajado recientemente. Ha habido fotos y vídeos de él en eventos y reuniones con estas actrices, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada concreto que confirme una relación romántica. Podríamos estar hablando de pura amistad, de compañerismo laboral o, quién sabe, quizás se estén guardando el secreto para después dar el bombazo. Los actores turcos son maestros en el arte de mantener su vida privada alejada de los focos, y Kerem no es la excepción. Se muestra amable y cercano con sus colegas, pero sin dar pie a rumores infundados. Es un caballero, un profesional y, sobre todo, una persona muy celosa de su intimidad. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de la explosiva declaración? Bueno, la verdad es que todo parece indicar que se trata de un rumor alimentado por la intensa actividad de los fans en redes sociales. Algunos creen que Kerem ha estado dejando pistas sutiles en sus publicaciones, como canciones románticas, frases misteriosas o incluso emojis que podrían interpretarse como una declaración de amor indirecta. El arte de la interpretación de emojis ha alcanzado niveles estratosféricos gracias a los fans de Kerem. Analizan cada uno desde el corazón hasta la llama, pasando por el unicornio y la carita sonriente. Nada se les escapa. Y por supuesto cada emoji tiene su significado oculto, su mensaje subliminal, o eso creen ellos. La verdad es que Kerem podría estar usando los emojis al azar, pero eso no importa.
Los fans ya han creado teorías complejas y elaboradas para justificar su esperanza de un nuevo amor. Claro, esto puede ser simplemente una interpretación de los fans, que están ansiosos por ver a Kerem feliz y enamorado. Pero seamos honestos, a veces los fans tienen razón. A veces son los primeros en detectar las señales y en armar el rompecabezas antes que nadie. Tienen una intuición especial, una conexión casi telepática con su ídolo. Están pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada mirada. Y a veces esa dedicación y ese análisis exhaustivo dan sus frutos. Han descubierto infidelidades, han predicho rupturas y han destapado romances secretos. Los fans son los verdaderos detectives del mundo del espectáculo. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem. Él siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. No es de los que andan gritando su amor a los cuatro vientos ni publicando fotos románticas en Instagram cada 5 minutos. Prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Es un hombre discreto, elegante y con un sentido del honor muy marcado. No le gusta el escándalo ni el drama, y prefiere mantener sus relaciones personales lejos de los focos. Quizás por eso, la idea de una explosiva declaración suena un poco extraña viniendo de él. Sería más propio de alguien más extrovertido y mediático. Por lo tanto, si realmente ha hecho una declaración de amor, es probable que haya sido algo discreto, algo sutil, algo que solo la persona a la que va dirigida pueda entender completamente. Y por supuesto, algo que sus fans más observadores puedan interpretar. Un guiño, una mirada, una frase en clave, algo que solo ellos dos entiendan. Un verdadero juego de seducción y misterio. Y por supuesto los fans estarán ahí, descifrando cada pista, armando el puzzle y esperando la confirmación oficial. Ahora bien, ¿quién podría ser la afortunada? Esa es la pregunta del millón. Como ya les dije, hay varios nombres que han sonado con fuerza, pero ninguno está confirmado. Algunos apuestan por una actriz turca, otros por una extranjera, incluso hay quienes creen que podría ser alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Una amiga de la infancia, una compañera de universidad, una admiradora secreta, las posibilidades son infinitas. Los fans han investigado a fondo el círculo social de Kerem, analizando sus amistades en redes sociales, buscando fotos antiguas y reconstruyendo su historial amoroso. Son como el FBI, pero en versión fan. Han descubierto datos sorprendentes, conexiones inesperadas y posibles candidatas que nadie había considerado. El nivel de detalle y la dedicación que le ponen a esta tarea es admirable. Lo que sí podemos decir es que Kerem tiene un gusto muy definido. Le gustan las mujeres inteligentes con sentido del humor, independientes y con personalidad. Y por supuesto con las que tenga una buena conexión a nivel intelectual y emocional. Una mujer que lo desafíe, que lo haga reír, que lo inspire y que lo acompañe en sus aventuras. Alguien con quien pueda ser el mismo, sin máscaras ni poses. Así que si tuviera que hacer una apuesta, diría que la afortunada es alguien que cumple con estas características. Alguien que lo hace reír, que lo desafía intelectualmente y que lo apoya en sus proyectos profesionales. Alguien que lo entiende y lo acepta tal como es. Una mujer con la que pueda construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Pero más allá de quién sea la afortunada, lo importante es que Kerem esté feliz. Que haya encontrado a alguien con quien compartir su vida, y que lo haga sentir amado y valorado. Porque al final del día, eso es lo que todos queremos, ¿no? Encontrar a esa persona especial con la que podamos ser nosotros mismos y con la que podamos construir un futuro juntos. El amor es el motor de la vida, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante y a superar los obstáculos. Y Kerem merece encontrar ese amor verdadero, ese amor que lo complete y lo haga feliz. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Kerem en el ámbito profesional? Bueno, la verdad es que tiene varios proyectos en marcha. Está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo y también está explorando nuevas oportunidades en el cine. Además, sigue siendo un embajador de varias marcas importantes y está muy involucrado en proyectos sociales. Kerem es un hombre polifacético, un actor talentoso, un empresario exitoso y un filántropo comprometido. No solo se preocupa por su carrera y su imagen, sino que también dedica su tiempo y su energía a causas sociales importantes. Es un ejemplo a seguir, un modelo para muchos jóvenes que lo admiran y lo ven como un ídolo. Así que independientemente de su situación sentimental,
Kerem está viviendo un momento muy dulce en su carrera profesional. Está trabajando en lo que le apasiona, está rodeado de gente talentosa y está cosechando los frutos de su arduo trabajo. Su talento y su dedicación lo han llevado a la cima del éxito, y aún le queda mucho por hacer. Estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con sus actuaciones, con sus proyectos y con su compromiso social. Y volviendo al tema del amor, creo que es importante recordar que el amor es algo personal y que cada uno lo vive a su manera. Kerem es un hombre adulto y es libre de amar a quien quiera y de expresar su amor de la forma que le parezca más adecuada. No podemos juzgarlo ni criticarlo por sus decisiones. Debemos respetar su privacidad y apoyarlo en sus elecciones. Nosotros, como sus fans, podemos especular, podemos soñar y podemos hacer nuestras propias teorías. Pero al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y apoyarlo en sus decisiones. Él es el dueño de su vida y tiene derecho a vivirla como quiera. Nuestra función como fans es admirarlo, apoyarlo y desearle lo mejor. Si realmente ha hecho una declaración de amor, ya sea explosiva o discreta, le deseamos toda la felicidad del mundo. Y si todavía está buscando el amor, le deseamos que lo encuentre pronto. Porque al final del día, todos merecemos ser amados. El amor es un derecho, no un privilegio. Y todos tenemos derecho a encontrar esa persona especial que nos haga sentir completos y felices. Así que, mis chismosos favoritos, hasta aquí llega nuestro análisis sobre la supuesta explosiva declaración de amor de Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. En resumen, el título prometía una declaración explosiva, pero la realidad es que no hay confirmación oficial. Sin embargo, hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles candidatas. Hemos analizado la personalidad de Kerem y sus preferencias en el amor. Y hemos concluido que, independientemente de su situación sentimental, lo importante es que él esté feliz. Hemos desgranado el chisme hasta la última migaja, hemos especulado hasta el infinito y más allá, y hemos dejado claro que Kerem es un hombre que merece ser feliz. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Su fidelidad, sus comentarios y sus likes son el combustible que me impulsa a seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está enamorado? ¿Quién creen que podría ser la afortunada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber sus teorías. Suelta toda la sopa. No se guarden nada. El chisme es nuestro deporte nacional. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor: denle like al vídeo. Sí, ese botoncito con el pulgar hacia arriba. Es gratis. Y me ayuda un montón a que el vídeo llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ya saben que aquí somos los primeros en traerles las noticias más calientes y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Y déjenme sus comentarios. Hagamos de este vídeo el más viral de la semana. Demostremos el poder de nuestra comunidad chismosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y sigan chismeando. Y recuerden, el chisme no es pecado, es una forma de mantenerse informado. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Se les quiere. Mua.